5, 4, 3, 2, 1. Televisa presenta. Buenos días, profesor y compañeros. Hoy nosotros somos el grupo 7. Punche kachun kankunapaq wayqipanaykuna hamawta nuqayku kayku kanchis huñukuy. Ahora estamos con el profesor John, que es del área de robótica. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? ¿Qué pasó? ¿Por qué me di con Chuyo? Tratando. Adelante, vamos. Ya, la primera pregunta es, ¿existe categorías del pecado? ¿Existe categorías del pecado? Bueno, depende, para los seres humanos sí existen, ¿no? Categorías del pecado, pero para Dios el pecado es uno solo, ¿no? Ya sea que vas a tener que mentir o robar o hacer algo hasta con el pensamiento, y para Dios es uno solo el pecado. En realidad no existe categoría del pecado, ¿no? La siguiente pregunta sería, ¿la homosexualidad es pecado? La homosexualidad sería más bien una consecuencia del pecado, ¿no? De la degradación del ser humano. No se podría de repente considerar el pecado mismo, pero sí es en este caso una consecuencia del pecado. Los seres humanos somos libres de elegir, ¿no? Lo malo, lo bueno, y Dios ha puesto estándares. Entonces, de acuerdo a eso, ¿no? Es lo que se cataloga los pecados. Muchas gracias. Bueno, vamos a hacer una entrevista sobre el pecado. Aquí a nuestro hermano Gabriel Loa, autor y editor de libros de matemática. Si el pecado es tan malo, ¿por qué Dios siempre permite que exista? ¿Por qué Dios? Siempre permite que exista. Ok, pero Dios no permite que exista pecado. El pecado viene por las malas acciones que hacemos nosotros y que estamos en contra de las leyes que nos dio nuestro Padre. Eso es el pecado. O sea, simplemente es salirnos de las leyes. Toda persona que sale de las leyes está cometiendo pecado. Después de que Dios destruya el pecado, ¿qué nos garantiza que no volverá a aparecer? Su palabra es sagrada. Si tenemos fe, va a ocurrir. Por tanto, hay que seguir simplemente las leyes que Él nos ha dado hace ya varios cientos de años. Bueno, el día de hoy nos encontramos con la hermana Rogelia y le hay que hacer algunas preguntas sobre el pecado. Ya, hermana, le voy a preguntar. Si le pedimos a Dios, ¿Él puede evitar que pequemos? Esa es una decisión de una. Porque si bien es cierto, el pecado es una palabra o acción que una persona comete, pero si nosotros no obedecemos, definitivamente pues tomas tu decisión, ¿no? Cometes falta o haces frente a tus compañeros o a alguien que de repente más quieres, sin querer lo haces, ¿no? Pero depende de ti, es una decisión. Ya, otra pregunta. ¿Dios puede perdonar el mismo pecado muchas veces? Si una persona comete, sin querer, ¿no es cierto? De repente, los adolescentes sobre todo constante cometen a veces sin querer, responden, ¿no? Es una acción que no lo hacen. Dios perdona, pero uno tiene que recuerda, si yo cometo el mismo error, yo tengo que ser consciente de las cosas que voy a decir, ¿no? Pero si uno está sin querer lo hace, se perdona. Pero recuerden que eso es consecuente, ¿no? Ustedes una persona tiene que decidir qué es lo bueno y qué es lo malo. Muchas gracias, hermana.
Buenas tardes, acá estamos entrevistando a la señorita Dines y le vamos a hacer unas preguntas sobre el pecado. ¿Por qué las personas condenan aún más el pecado de inmortalidad sexual que cualquier otra persona, que cualquier otro pecado? Bien, sabemos que estamos expuestos a un mundo donde está el libre albedrío y está tanto el bien y el mal, y considero que cada persona es libre de tomar la decisión que desea, y pues si considera que está mal y aún así lo hace, vendría a ser un pecado mucho más fuerte. Muchas gracias. Si el pecado es tan malo, ¿por qué Dios permitió que el pecado exista? En realidad no podríamos decir que el pecado Dios lo permitió o lo dejó. A ver, no es que Dios lo fundó, nada de eso, ¿no? Sencillamente que cuando Dios hace a Lucifer, él tenía esa libertad de seguirle a Dios, o si en algún momento no hacerlo, simplemente rebelarse como él lo hizo, ¿no? Entonces la consecuencia que él trajo esa rebeldía fue el pecado, fue toda la transgresión que el día fue. Básicamente, ¿por qué Dios lo permitió? En realidad fue un producto de una rebelión. Él no hizo ese preparativo para que el pecado exista o para que el pecado pueda estar ahí junto con la creación. Como sabemos en la historia nos dice que fue el enemigo quien se introdujo como un intruso, ¿no? Entonces, en el resumen, Dios no es que lo haya planeado, sencillamente que Dios creó a los seres celestiales con esa libertad, solo que esos seres celestiales usaron mal esa libertad y por eso llegamos al pecado. Gracias. Okay. Buenas tardes, profesor y compañeros. Somos el grupo 7. Está Saúl, Willy. No, Gerber, no hagas eso. Es papá. ¿Qué mierda? Ya, no vamos a 4, vamos a 4. Vayamos todos. No, lo vas a hackear. No sé si quedó. Pues qué bueno, deberíamos ir al 4, así estamos en la... Detrás de cámaras, porque estamos qué historia. Esto no es del 4, es del 3. Se apaga. Ya está, ahora ¿Serio, Willy? Willy, ya. Botellas de ustedes, Gerber, no va que me grabe.
Miren, ese niño. Miren ese niño mongolito. Ya no hay atención, miren esto, así que vamos al 4. Al primero. Nos va a gritar. El seguridad está ahí abajo. Ay, ya vamos al 4. Hay 4. No 4, está 4. Pero tuvieron. Willy, mira, mira. Miren, todos esos niños son mongolitos. Más que todo de mochila azul. ¿Qué color es? Mira, la cámara que estamos enfocando. No, cualquier cosa. Al chico que se ha arrochado con. ¡Señorita!